cantaré, por ti cantaré, mi ser cantará cuánto te amo. Vengo con mi canción hacia el perfecto Dios para adorar en espíritu y en verdad solo a ti. Como un niño quiero ir hacia ti, y hoy vuelvo a ti, mi primer amor, solo tú. Y por ti cantaré, por ti cantaré, mi ser cantará cuánto te amo. Y por siempre cantaré, por siempre cantaré, mi ser cantará cuánto te amo. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, mi primer amor. Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo, mi primer amor. Y por ti cantaré, por ti cantaré, mi ser cantará cuánto te amo. Muy buenos días otra vez, queridos hermanos. Qué gusto poder reunirnos. Siempre para mí es una bendición poder compartir los domingos la palabra, y yo creo que esta no va a ser la excepción. Pedimos al Señor de veras que Él bendiga su palabra, que Él obre en nuestros corazones, que nos dé el mensaje que necesitamos para nuestra vida en estos momentos. Glorificamos tu nombre, Señor, y pedimos corazones y mentes abiertos, que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra hoy, Señor, nos llene, nos inunde con tu presencia y nos dé fuerzas para seguir adelante. Gracias por tu bendición y por cada persona y familia que en este domingo, en esta mañana, podemos reunirnos a través de este medio. Te glorificamos, Señor, y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando pensamos generalmente en personas, sean hombres o mujeres, que Dios usó, por ejemplo, en la historia bíblica, generalmente pensamos en personajes en el Antiguo Testamento como Moisés, José, Daniel, Esther y la misma Débora de la que hablamos el domingo pasado. Y en el Nuevo Testamento pensamos
en esos gigantes como Pedro, Pablo y mujeres como María o Lidia. Y en la historia más reciente, contemporánea nuestra, me refiero al siglo pasado, recordamos a hombres como Martin Luther King o tal vez a Nelson Mandela o incluso a mujeres como la Madre Teresa de Calcuta. Y es muy posible que en esta mañana quienes me estén escuchando haya quienes piensen que a ustedes Dios jamás los usaría como instrumentos en sus manos para cosas sean pequeñas o grandes. Tal vez alguien está pensando que a mí ¿qué me va a usar Dios? Bueno, lo cierto es que no importa el nombre, la edad, el género, hay dos características que sobresalen en las personas que Dios usa. La valentía por un lado y el esfuerzo por el otro. Y en nuestra perspectiva bíblica del Nuevo Testamento, esta valentía que estamos hablando no es por nosotros mismos, sino es algo que viene cuando permitimos el control del Espíritu Santo en nuestro corazón y Él nos ayuda para veras obrar en nuestro carácter y en nuestra conducta. Por ejemplo, si usted recuerda a los primeros discípulos allá en Hechos, por lo menos en capítulo 1, habían andado con el Señor estas personas, habían escuchado sus enseñanzas, habían visto los milagros de Jesús. Sin embargo, estaban en el aposento alto, encerrados con candados, porque tenían miedo de las cosas anteriores que habían pasado. Y fue hasta en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos y los empoderó para ser sus testigos de una manera poderosa. Ya no tenían miedo, salieron y hablaron valientemente de Cristo. Se esforzaron en el Espíritu Santo. Esta mañana el tema que les traigo es: Dios usa a personas valientes y esforzadas, y usted puede ser uno de ellos. Si usted, hermana, hermano, sea niño, joven, adulto, anciano, usted puede ser una de esas personas que Dios usa. Bueno, para esto vamos a ir al libro de Jueces, esta vez capítulos 6 al 8. Lo invito a abrir su Biblia, yo también la voy a abrir aquí a Jueces, capítulos 6 al 8. Y vamos a estar ubicados en estas escrituras. Tengo la esperanza en esta mañana de que Dios va a hablar a su corazón de manera personal, individual, y que usted puede levantarse hoy para ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Yo no sé si hay alguien esta mañana que de veras me escucha en cuanto a este deseo. Espero que usted diga: yo sí, hoy quiero ser ese instrumento, voy a ser un hombre, una mujer valiente y esforzada. Bueno, el domingo pasado vimos cómo Dios usó a dos mujeres virtuosas para animar a hombres débiles a comportarse varonilmente y cumplir sus responsabilidades delante de Dios y de los demás. Y después de 20 años ahora de opresión por sus enemigos, Dios levantó a Débora y Jael para dar a los israelitas una victoria aplastante sobre sus enemigos. Y cuando uno lee los primeros 10 versículos del capítulo 6, ya han pasado 40 años. Mire qué tremendo, qué buen tiempo de liberación, de restauración, desde aquella victoria que pasó. Pero vean ahora la actualizada y triste narración. Leamos en Jueces capítulo 6. Los hijos de Israel, y aquí empieza el círculo otra vez, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahora es menos tiempo, pero sin embargo ningún tiempo puede ser poco para vivir bajo presión. Y la mano de Madián, versículos, prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían
con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. El círculo otra vez. Y miren, por lo duro de los ataques de estos madianitas, esta vez los israelitas, el pueblo de Dios, vea qué tremendo, tuvieron que dejar sus casas e ir a esconderse en cuevas y en los montes. Estos amalecitas atacaban las cosechas, destruían los frutos de la tierra y los dejaban sin comida. Y el efecto, piense usted cómo fue en la economía y la alimentación de las personas. Mis hermanos, mis hermanas, cuando nos alejamos de Dios, vamos a tener experiencias duras, pero experiencias que Dios mismo va a usar para hablarnos claro y directo. Porque la norma de Dios en nuestra vida no es que vivamos arruinados, oprimidos, deprimidos, con hambre. No es esa la norma. Dios quiere bendecirnos a su manera, pero si usted se ha alejado de Dios y está experimentando cosas, por ahí hay una causa. Y en los versículos 7 al 10, cuando el pueblo busca a Dios, porque el versículo 6 termina diciendo que clamaron a Jehová. Claro, en la angustia la gente clama. Y está bien, pero tenemos que aprender a clamar a Dios en todo momento. En esos versículos, cuando el pueblo busca a Dios, Dios responde esta vez por medio de un profeta, pero con palabras duras. Es como que si Dios ya está cansado. Y yo me pregunto que si Dios le hablara a usted hoy en la situación por la que usted esté viviendo, si usted se ha alejado de Dios, ¿cómo le hablaría a Dios? ¿Qué medio usaría? ¿Qué tono usaría Dios? Bueno, vea lo que dice versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Recordándole la historia. Todos tenemos una historia atrás donde posiblemente podamos decir: Dios me sacó de aquello. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Estas palabras son duras. Y a veces Dios nos habla así. A veces es un silbo apacible, pero a veces es duro. Yo no sé de qué manera tendrá que Dios hablarle a usted o a mí para que podamos atender y cambiar. Bueno, esto es importantísimo, porque ahora en lo que sigue de la narración, Dios responde, esta vez llamando a un hombre que se llama Gedeón. De 6:11 hasta el capítulo 8, vamos a ver una gran verdad para usted y para mí, mis queridos hermanos. Para ser usados por Dios, necesitamos ser valientes y esforzados. Ya dijimos que las personas pusilánimes, con un doble alma, que tienen una ambigüedad en su corazón, que andan con un pie con Dios, otro pie por allá, son personas que tienen un perfil difícil, pero cuando hay algo de esfuerzo y valentía, Dios va a usarnos en su reino. Y miren, la valentía y el esfuerzo, yo digo así, es como la materia prima que el Espíritu Santo usa o utilizará para que seamos usados por Dios. Si es así, entonces, en primer lugar, capítulo 6, 11 al 24, Dios nos puede llamar y preparar para servirle. Otra vez, si usted tiene esa materia prima, Dios lo puede llamar y preparar para servirle, porque ambas cosas están muy relacionadas. Cuando Dios llama, Dios va a capacitar para que le sirvamos. Bueno, a Gedeón lo llamó por medio del ángel del Señor. Mire el versículo 11.
Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los Joás Abisereita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y ¿qué? Valiente. Versículo 12. Vean qué interesante. Lo primero que hace el ángel no es hablarle, sino sentarse y observarlo. ¿Notó eso en el texto? Simplemente ver lo que hacía, cómo lo hacía y dónde lo hacía. Para Gedeón era un día más normal y corriente, cotidiano, pero Dios lo sorprende y convierte ese día en algo espectacular, como muchas veces quiere hacer en nuestra vida. Sacarnos de la rutina, que paremos, Él no está observando. Y el texto dice algo importante de la circunstancia histórica por la que pasaba la familia de Gedeón y todo el pueblo en general, porque dice el texto que Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El lagar, usted sabe que era no el lugar para sacudir trigo, era donde se pisaban las uvas para sacar el jugo para el vino. Pero el trigo se sacudía en el campo abierto. Y miren, esto es interesante porque Gedeón pudo haber no hecho nada, pero él era un hombre esforzado que no se iba a quedar sin hacer algo. Él necesitaba hacer algo. Y lo peor en la vida de nosotros es que nos quedemos sin hacer nada, pasivos totalmente. Queremos que cosas pasen bonitas, pero no estamos dispuestos a esforzarnos y hacer algo. Y Gedeón es un hombre esforzado que trabaja en tiempos duros y lo hace estratégicamente para no ser descubierto y robado por los madianitas. Ahora, amados hermanos, aquí hay algo importante. La vida no es fácil, usted sabe eso. ¿Quién ha dicho que la vida es fácil? De cristianos o no cristianos, no es fácil la vida. Desde que nace un ser humano a esta tierra, van a ser en un mundo complicado. Por ejemplo, los hijos de la pandemia en este tiempo. Menos en este tiempo. Hombres y mujeres esforzados y valientes son observados por el Señor en este tiempo. Quizás Dios está poniendo la mirada sobre usted ahora. ¿Y qué está viendo? ¿Alguien que está haciendo algo? ¿O que está de brazos cruzados, esperando que la vida pase y que algo mejore? Bueno, somos llamados porque estos hombres y mujeres esforzados y valientes serán los candidatos para recibir un llamado de Dios a servirle y subir a otros niveles de acción. Y mire, el ángel le habla con palabras de ánimo en medio de su labor. Versículo 12. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Primero le confirma que el Señor está con él. Y cómo necesitamos recordar esta verdad cada día de nuestra vida y más en los momentos más duros de la vida. Que usted piensa, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios con usted, aunque usted no lo sienta, porque no es cuestión de sentir la presencia de Dios. Es de afirmarla y creer que Dios está con nosotros, que está con usted y conmigo. Pero también Dios está con nosotros en medio de nuestras tareas comunes y corrientes. Sí, hermana, cuando usted está haciendo el oficio de la casa, cuando está trabajando, hermanos, cuando estamos en la computadora, Dios está ahí observando lo que estamos haciendo. Mucho cuidado con eso también. Y bueno, la segunda cosa es que él califica a Gedeón, con dos cualidades como Dios lo ve: varón esforzado o valiente y esforzado. La Biblia de las Américas lo traduce como valiente guerrero. Hoy, estas son las características de muchos hombres y mujeres que me escuchan y que yo sé que se esfuerzan en la vida. Son valientes para sacar adelante su propia vida, sus familias. Son valientes para actuar, para no quedarse pasivos, para alcanzar metas en la vida. Y Dios, mis amados hermanos, si usted es así, Dios lo está viendo y le reconoce su esfuerzo y valentía, aunque nadie se lo diga. Esta mañana Dios te dice: tú eres mujer, hombre esforzado,
valiente. Bueno, la respuesta de Gedeón nos sorprende, pero deja ver la humanidad de este hombre, porque la Biblia no habla de sobrehumanos o superhumanos ni superhéroes. En el versículo 13, vean lo que pasa, la respuesta que le da Gedeón al ángel de esas maravillosas palabras que le dijo. Y Gedeón le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Qué interesante esto, muy interesante. Gedeón cuestiona al ángel y sus palabras. Gedeón cuestiona a Dios. Y dice algo que muchas veces nosotros también hemos dicho antes de que le tiremos piedras. ¿Por qué, si Dios está conmigo o con nosotros y es tan poderoso, no hace nada para ayudarnos? ¿Dónde están las manifestaciones de su fuerza? Más bien pareciera que nos tiene abandonados. Miren cómo estamos. A veces nos sentimos derrotados por los enemigos y somos tan negativos como Gedeón. Pero déjenme decirles algo, amados hermanos, la queja nunca será mala, en primer lugar, si es con Dios. Deje de andarse quejando con su familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, estudio, con los vecinos, y más si usted es creyente y anda quejándose. ¿Qué testimonio va a dar? Pero hágalo con Dios, está bien. Y Dios, vas a ver más adelante, que no lo regaña por esto. Pero también hay algo importante aquí, hermanos, que muestra muchas veces la incongruencia que tenemos entre nuestra relación con Dios y lo que vivimos. O sea, por un lado queremos la ayuda de Dios, como Gedeón dice: ¿dónde está Dios? Pues en otras palabras, manifiéstate. Queremos la ayuda de Dios, pero no andamos bien con Él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Gedeón sabe que Dios lo sacó de Egipto. Él sabe la historia. Como muchos de nosotros tenemos tanto conocimiento bíblico de los hechos del Antiguo Testamento. Y seguro lo sabe porque sus padres le enseñaron. Pero por la historia más adelante, en 6:25, o sea, Jueces 6:25, sabemos que él tenía un altar a Baal y a Acera, dioses, señores pequeñitos en ese tiempo. Y a pesar de todo, como dije antes, en los versículos 14 al 21, Dios aún lo llama así y le da una misión. Porque mire, Dios no nos va a desechar de buenas a primeras. Aunque a veces cuestionamos cosas, pero Dios quiere seguir trabajando en nuestro corazón. Y en el versículo 14 es como que si Dios le está diciendo: ok, la cosa está mal y criticas las desgracias, pues yo te envío para cambiar las cosas. Mire lo que dice el versículo 14. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esa tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vea qué tremendo esto. Ve con tu fuerza. Y en el versículo 15 entonces vienen las excusas. Y déjenme decirle algo. Hay mucha gente que es experta en crítica y en señalar lo que está mal, pero nunca están dispuestos a hacer algo. Y cuidado, porque cuando criticas, Dios te va a decir: ajá, tanta fuerza para hablar. Pues ve, haz algo y cambia la situación. Tú, sí. No importa la edad que tengas, o si eres hombre o mujer, o si eres anciano, o joven o mediano. Cuando Gedeón recibe eso, vienen las excusas, las mismas que se han repetido siempre a través de la historia. Por ejemplo, las de Gedeón eran: soy de una familia pobre, yo soy el menor, el más chiquito de la casa. Mis queridos hermanos, ¿cuáles son nuestras excusas para no responder al llamado y a la capacitación que Dios quiere hacerme? ¿Cuáles son? Usted que dice: es que yo soy mujer, solo soy ama de casa, es que ni siquiera tengo el bachillerato, ni siquiera la primaria, es que no he ido a un seminario, es que nadie me ha discipulado, es que tengo esta enfermedad, es que ya soy muy niñito, o soy muy grande ya, muy viejo. Mis queridos hermanos, ¿cuáles son las excusas? Aquí ya no vemos a un Gedeón tan valiente como pensamos. Pero en el versículo 16 viene la promesa de Dios
de su presencia y la seguridad de la victoria, porque así es nuestro Dios. Y miren, todavía no lo está desechando. Mire versículo 16 conmigo. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¡Qué maravilla! Es una promesa maravillosa. Imagínate tener esta promesa antes de pelear. Que Dios te diga: vas a salir de esa situación donde estás, vas a tener victoria. No te quepa duda, porque yo estaré contigo. En los versículos 17 al 24, viene lo que yo llamo la mala maña de pedir señal. Una señal de que Dios le habló. O sea, Dios le ha estado hablando y él dice: dame una señal de que me hablaste. Imagínese todo lo que tuvo que haber esperado el ángel en el versículo 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él responde: yo esperaré hasta que vuelvas. Porque él estaba pidiendo una señal de que él había hablado con él. ¿Para qué necesitamos señales? ¿Por qué? Bueno, interesante que por fin él termina dándose cuenta en los versículos 19 al 24 que Dios le había hablado al ver que su ofrenda fue aceptada por Dios. Y qué gran verdad para nosotros también hoy. En tiempos duros y desafiantes como lo que usted puede estar viviendo a nivel personal o a nivel familiar, en la salud, en la economía, solo de Dios podemos tener paz. Esta paz que incluye bienestar, porque vea lo que dice el texto. Estaba entrando Gedeón, preparó un cabrito y más adelante, vamos a ver, ¿sí? Vea conmigo, versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que ha visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, ahora sí, miren versículo 23, paz a ti, no tengas temor de ellos. Vea qué lindo, hermanos. Esa paz que incluye bienestar, seguridad, victoria. Y Dios con todo eso está preparando a Gedeón para grandes cosas. Y lo puede hacer con nosotros también. Así que para ser usados por Dios necesitamos ser valientes y esforzados. Si es así, Dios nos puede llamar y capacitar para su servicio. Pero en segundo lugar, Dios nos dará la victoria prometida sobre cualquier dificultad, mis amados hermanos. Cualquier dificultad, Dios nos dará la victoria prometida. Versículos 25 al 40 del capítulo 6. En primer lugar, Dios probará y pulirá nuestra calidad espiritual, de qué estamos hechos. Versículos 25 al 32. En los versículos 25 al 26 lo manda a Josué, y no hay tiempo de leer todo, pero usted puede leerlo ahí, porque mire qué interesante. Solo voy a leer el versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta la imagen de acera que está junto a ti, y edifica un altar a Dios. Vea qué interesante, lo manda a destruir los dioses falsos que tenía su papá en casa, y en lugar de eso, que edifique un altar verdadero con la misma madera de acera que tenía que cortar. Ahora, ¿qué nos pide Dios destruir a nosotros? Porque Él está probando la calidad de nuestra vida espiritual. Quiere usarnos, pero quiere probar de qué estamos hechos. Gedeón obedece en el versículo 27, lo hace con miedo, pero lo hace estratégicamente de noche. Y mire una cosa muy importante, porque aunque no tenga miedo, pero si Dios le dice que haga algo, mi hermano o mi hermana, hágalo. Y hágalo estratégicamente. Porque la obediencia siempre será clave en una vida cristiana victoriosa. Y aunque lo hagamos las cosas con temor, porque a veces no es fácil, dígame si no es cierto, a veces no es fácil ser radical en las cosas que Dios nos pide. Y puede que hasta la familia suya ni lo entienda. ¿Cómo es que este ahora está buscando a Dios con intensidad? Que este ya está dejando cosas, que ya lo vemos cambiar. Y a veces no queremos el mismo de antes. Sí, pero la familia nos puede criticar, pero si Dios no pide cambiar cosas, hagámoslo. ¿Cómo puede Dios usar mi vida si primero no hemos quitado los ídolos o las cosas que muchas veces malas tenemos en nuestro corazón?
Yo le invito a examinarse ahorita. ¿Qué tendrá usted ahí que Dios dice, derriba esos altares? A veces son personas, ¿sabe? Amamos más a una persona que a Dios. En los versículos 28 al 40, los que quieren seguir en su idolatría van a tomar nuestras acciones radicales como si fuera una afrenta. Y así fue con Gedeón. Miren, los versículos 28 al 30, a la mañana siguiente, querían linchar a Gedeón. No crea que a veces nos va a ir bien por hacer la voluntad de Dios. A veces es duro. Pero su papá lo defiende en los versículos 31 con un excelente argumento. Y vea qué importante esto. Y óiganme todos los que quieren confiar en ídolos. Si Baal es Dios, ¿acaso él no puede acabar con Gedeón? Y en el versículo 32, a partir de ese día, el pueblo le cambia el nombre a Gedeón y le pone Jerobaal, que significa que Baal se defienda. ¿Acaso no es Dios? Él no puede. Si es Dios, no puede defenderse. Casi como una maldición, pero las maldiciones no pueden contra los que se definen por seguir solo a Dios y hacer su voluntad. Bueno, ahora se cambian las cosas. Gedeón prueba a Dios otra vez. Versículos 33 al 40. El versículo 33, mire cómo dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasaron y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Ahora sí viene la cosa dura, viene la lucha. Ese ejército se reunió, acampó en ese valle y dice que era como una plaga de langostas. Ya hablamos de las langostas alguna vez. Y en los versículos 34 y 35 viene la acción de Dios, viniendo con su espíritu sobre Gedeón para empoderarlo hacia la batalla. Mire qué lindos versículos 34 y 35. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo enviaron mensajeros a Aser, Zabulón, Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Por el Espíritu de Dios lo manda a tocar este shofar y a reunir ese pueblo. Bueno, los versículos 36 al 40 parece ser que Gedeón tuvo como una desconfianza o de Dios o de sí mismo, y le pide a Dios otra vez una prueba confirmatoria por medio de un vellón de lana, que era un pedazo de lana de oveja, de que Dios estaría con él. Y usted ya sabe esa historia. Ahora, lo que quiero señalar aquí es, hermanos, una tremenda advertencia y cuidado. Esto de estar pidiendo señales no es, hermanos, un patrón a seguir en nuestra vida como cristianos ahorita. Hay gente que le quiere poner prueba a Dios. Y Señor, si tú me has hablado, haz esto. Tal vez no con un pedazo de lana, pero tal vez con cualquier cosa que usted se haya imaginado. Bueno, esto fue algo entre Gedeón y Dios, y el narrador solo lo menciona, que Gedeón hizo eso en ese caso. Lo importante es que Dios responderá siempre la oración de los hijos de Él, con un sí, con un no o con una espera. El problema es, ¿habrá alguien esta mañana que está buscando a Dios en oración para ponerle a Él las cosas, no señales ni pruebas? Y más eso, si usted sabe que Dios ha hablado, ¿está haciendo su voluntad? Antes de seguir, quisiera llamar la atención a un asunto muy importante. Todos queremos bendiciones de Dios, ¿no es cierto? Amén. Yo soy el primero. Seguro usted las quiere. Usted quiere ver la acción de Dios en su vida. Pero pocos queremos someternos a Él y entregar nuestra vida y obedecerle. No hay bendiciones sin obediencia. Especialmente cuando tenemos asuntos que arreglar en nuestra vida. No se pregunte por qué a veces me va mal, sino cuál es la razón por la que estoy mal. Y haga una evaluación de su corazón delante de Dios para quitar cualquier altar, cualquier estorbo, cualquier Baal, cualquier acera que está tratando de señorear sobre su vida. Puede ser un pecado que nos gusta tanto, una actividad compulsiva, un hábito, un corazón rebelde. No sé, usted tiene que evaluar delante de Dios esto.
Y Dios quiere que usted quite los estorbos en su caminar con Él. Bueno, para ser usados por Dios necesitamos ser esforzados y valientes. Ya dijimos que Dios nos puede llamar y preparar para eso. Dijimos que Dios nos va a dar victorias o la victoria prometida sobre cualquier dificultad si de veras queremos ser esforzados y valientes. Pero en último lugar, aunque Dios nos use, Él no va a compartir su gloria con nadie. Josué 7 del 1 al 25. Ya no hay tiempo, hermanos, para leer todo. Pero en los versículos 1 y 2, si usted lee ahí con sus ojos, Dios le advierte o nos advierte a través de Gedeón que el pueblo que tenía era mucho y que al vencer a los madianitas podían sentirse orgullosos de su capacidad para la guerra. Y lo mismo nos puede pasar a nosotros, creer que es por tener gente con nosotros, en mis habilidades, mis dones, mi capacitación, mis títulos. Y por eso en los versículos 3 a 8 Dios le comparte el plan que Él tiene para reducir significativamente a los que iban a pelear con Él. Primero le hace pregonar que los que tengan miedo para ir a esa batalla, que madruguen, pero para devolverse a sus casas. Dice que se devolvieron 22,000 personas de las 32,000 que tenía y quedaron solo 10,000. Saber qué pensaría Gedeón, ¿verdad? Cuando vio a esos que madrugaron para irse. Porque el temor, mis amados hermanos, es la peor arma que el enemigo va a usar para vencernos. Miedo, temor. Y Dios solo quiere valientes y esforzados en sus filas. No en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Y aún así, para Dios, 10,000 son muchos. Por eso mire lo que dicen los versículos 4 al 8. Y lo que sucedió es que con esa actividad que Dios les mandó a hacer, quedaron solo 300 hombres. Y esto me recuerda lo que dice Zacarías 4:4. No es la victoria con ejército, ni con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué necesita usted para? ¿Cuánta gente necesita? El espíritu del Señor. Bueno, Dios anima a Gedeón y le da la estrategia para vencer en los versículos 9 al 25. En versículo 9, en la noche antes de la batalla, le afirma la victoria otra vez, varias veces. Yo los he entregado en tus manos. En los versículos 10 al 14 del capítulo 7, lo invita, si tiene temor, a bajar al campamento madianita. Vea qué interesante, y oír lo que estaban hablando entre sí. Y vean qué tremendo en los versículos 13 y 14. Vea qué tremendo estos versículos. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciéndole, he aquí que yo soñé un sueño, veía un pan grande de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y mire qué interesante el versículo 40. Su compañero que lo oía respondió y dijo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire qué interesante. Ya Dios le está revelando a los impíos y a los enemigos que Dios tiene preparado a Gedeón para liberar al pueblo. Qué tremendo. Y Gedeón, hermanos, qué interesante, porque lo que hizo Gedeón en el versículo 15 al oír eso fue adorar a Dios y fue con sus 300 hombres a decirles lo mismo al pueblo que Dios le había dicho a él. Y usando un poco de imaginación, mis hermanos, podríamos ver este escenario. Gedeón llega con sus pocos hombres y les dice, amigos, les tengo dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que vimos al terrible ejército madianita. Eran como langostas en multitud y sus camellos, dice, como la arena del mar. Bueno, por 8:10, capítulo 8, versículo 10, sabemos que eran 135,000 hombres contra 300. Imagínense a todos viéndose unos a otros y con su rostro decaído de temor. Pero dice Gedeón, pero les tengo una buena noticia también. Es que cuando estábamos allí, oímos a un soldado enemigo que le contaba al otro un sueño que tuvo sobre un gran pan de cebada que rodaba sobre una tienda. Y el otro de sus compañeros interpretó el sueño diciendo que era la espada mía, porque Dios los había entregado en sus manos.
Por eso, mis amados hermanos, repito otra vez lo que decía Pablo: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremendo, hermanos. ¿Qué necesitamos para vencer? Recuerde, no es con gente, no es con espada, no es con coberturas de otra gente. Es con el Espíritu de Dios en mi corazón actuando. Los versículos 16 al 25 del capítulo 7 narran la aplastante victoria de 300 hombres contra 135,000 soldados. Seguro aquí salió la inspiración para esa película, 300. Pero lo hicieron a la manera de Dios. Vea qué interesante, los repartió en grupos, todos con trompetas, cántaros vacíos en las manos, con teas ardiendo. Esto como que no es de un ejército, ¿no? 135,000 hombres huyen de 300 personas y Dios, hermanos, gana las batallas con sus armas y con sus estrategias. No es mi propia prudencia, no es mi inteligencia ni mi fuerza, porque qué interesante, hermanos. Esto me recuerda a lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5 y Efesios 6, 12. Luchar y tener victorias en la vida cristiana no es con nuestro poder e ingenio, sino con la fuerza, la estrategia y las armas de Dios que no son de este mundo. Bueno, el capítulo 8 termina con un tono sumamente triste. De nuevo la decadencia, yo les invito a leerlo después. Una gran victoria tuvieron, pero piden que Gedeón reine sobre ellos. Y Gedeón contesta muy espiritual diciendo que no, que solo Dios puede reinar sobre ellos. Pero después pide una remuneración por la victoria. Y acuérdese, Dios no comparte su gloria en nuestras victorias. 19 kilos de oro pidió el hombre. Hizo un efod, una vestidura externa de los sacerdotes, que terminó siendo tropezadero para el pueblo de Israel. Quiero terminar, mis amados hermanos, con 4 cosas muy importantes. Primero, lo de esforzarnos y ser valientes en este tiempo. Eso no es algo nuevo en la Biblia. Ya vemos esa clase de hombres y mujeres con esa materia prima que les dije a ustedes. Porque el Espíritu Santo va a usarnos, hermanos. Y de Él es el empoderarnos. Yo le invito, por más desanimado o débil que usted esté esta mañana, que se levante y recupere la valentía en Dios. Levántese, porque Dios también puede entregar a cualquier enemigo que usted tenga, a cualquier adversidad que esté enfrentando. Número 2, el temor es la peor arma del enemigo. El diablo quiere asustar, como león rugiente. Quiere asustarlo y hacerle sentir que está derrotado. Y que eso, no le quepa duda, que el temor no va a cambiar a nadie ni a nada. La fe en Dios y en su palabra es lo único que nos puede dar la victoria en este tiempo también. Pero no pelee, mi amado hermano. No pelee en su propia estrategia, que normalmente son estrategias de este mundo. Y a veces esa estrategia, ¿sabe qué incluye? Gritos y golpes. Así no opera Dios. La estrategia, las fuerzas y las armas son de nuestro Dios. Número 3. Si Dios le da a usted alguna victoria, y yo sé que sí la quiere dar y la hemos experimentado, no me diga que todo es derrota. Usted ha experimentado, saboreado las victorias de Dios. Nunca trate de robarle la gloria a Dios, porque Él no va a compartir con nadie su gloria. Es cierto que la victoria puede ser nuestra, pero la gloria solo será de Dios siempre. Por eso es que Pablo decía que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él, para su gloria. Y por último, podemos comenzar bien y terminar muy mal. Pero no tiene que ser así. De veras que no. Yo no sé cómo está usted en este momento de su vida, histórico de su vida cristiana, cómo comenzó, cómo está ahorita. Podemos comenzar a veces mal, corregir y terminar bien. ¿Sí? Eso es bueno. O podemos, como muchos lo han hecho en la Biblia y en la historia, comenzar bien, seguir así y terminar bien en la vida. Y yo le invito a que ese sea un lema en su corazón a partir de otro. Usted diga que está ahí: yo quiero
terminar bien mis últimos días, desde aquí hasta que dé mi última respiración. Mi amado hermano, levántate esta mañana. Sé una persona, un hombre, mujer, esforzado y valiente, que el Espíritu Santo va a usar para bendecir a muchas personas. Que Dios bendiga sus vidas en esta semana. Un abrazo y saludos de Libby siempre. Los queremos mucho, mis amados hermanos. Sigamos esforzados y valientes.